de mí, Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y le llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la manera como nos concede adorarte. Gracias por la manera como nos concedes entrar a tu presencia. Nosotros estamos aquí reconociendo nuestra necesidad de tu gracia. Y hoy, Señor, mientras estamos en tu presencia, podemos disfrutar de la paz que solo tú puedes dar. Traemos delante de ti, Señor, nuestras cargas, traemos nuestras distracciones, traemos nuestros temores, traemos nuestras luchas, Señor, y te pedimos que tú limpies nuestras mentes, que tú suavices nuestro corazón, que tú prepares lo más profundo de nuestro ser para recibir tu palabra con entendimiento. Señor, te suplicamos, quita toda dureza, quita todo orgullo, toda resistencia interior y danos un espíritu humilde, danos un espíritu enseñable. Permite, oh Señor, que no solamente escuchemos con los oídos, sino con un corazón rendido, con un corazón sediento de ti. Te suplicamos, Señor, que tu espíritu ministre, confronte, sane, renueve nuestras vidas a través de la verdad que será proclamada. Recibe este tiempo como una ofrenda y de adoración delante de ti. Y, oh Señor, todo esto lo pedimos con fe, con gratitud, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pueden sentarse. Déjenme introducir brevemente. Pastor Michael, la oración pastoral acentuó mucho esto desde que hemos tenido el tiempo de oración esta mañana. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que vivimos en una generación que proclama la paz con los labios, pero que en lo profundo no la está experimentando. Vivimos en una generación que se habla de paz, pero que en la práctica la desconoce, porque no se experimenta. Hermanos y amigos, nunca antes hemos tenido tantos recursos, terapias, avances tecnológicos, acceso ilimitado a información. Y el contraste es este. Sin embargo, nunca antes hemos tenido tantos corazones inquietos, tantas personas en ansiedad, tantas personas cargadas, tantas personas que viven exhaustas. Y hoy el mundo ofrece muchas versiones de paz. Yo me puse a escribir de lo que básicamente se promueve. Hay gente que dice, yo busco una paz mental. Es una paz que es momentánea. Y hoy están ahí todos esos medicamentos. Pero esa es una paz que se desvanece tan pronto el alma no encuentra propósito en la vida. Hay gente que habla de una paz emocional, que también es temporal. ¿Y saben cómo funciona esa paz? Mucho entretenimiento, mucho ruido, muchas redes, muchas pantallas, muchas distracciones. Y esa paz solo funciona mientras tú no te encuentres contigo mismo en la realidad, en la soledad delante de Dios. Hay gente que habla de una paz relacional que es muy frágil. Esa es una paz que se construye con acuerdos humanos, pero se rompe tan pronto alguien te traiciona, cuando alguien no te habla bien, cuando hay una herida que no está resuelta. Hoy se habla mucho de una paz social. También es inestable.
Eso es sostenido por tratados, discursos políticos, promesas que cambian con cada generación. Esa es un tipo de paz que es negociada. Esa es una paz que es frágil. Ese es un tipo de paz que es artificial. Esa es una paz pasajera. ¿Saben cuándo esa paz funciona? Cuando todo está bajo control. Pero esa paz se quiebra inmediatamente cuando viene un desafío. Sea una enfermedad, un duelo, una crisis, un fracaso, un pecado que no sabes cómo manejar. Por eso nosotros decimos, con toda la autoridad de las Escrituras que tenemos como pastores, la verdadera paz, la paz que puede sostener un alma en medio de una quiebra, eso no nace del hombre. Esa es una paz que solo Dios puede dar. Esa paz no la produce el sistema. Esa paz no la garantiza la economía. Esa paz no la asegura la estabilidad emocional. Esa paz no la compra el dinero. Esa es una paz singular que solo viene del cielo. Desde el Antiguo Testamento, Dios no solo aparece como aquel que otorga esa paz, sino como aquel cuya propia esencia es la paz. En medio de guerras, en medio de opresión, en medio del miedo, en medio del caos, Dios se revela de una manera gloriosa. El texto que hemos leído habla de Gedeón. El texto que hemos leído aquí en Jueces capítulo 6, el verso 24 dice que cuando Dios se le apareció a Gedeón, yo quiero decirle, en unas circunstancias que no eran cómodas, como vamos a ver, había muchas dificultades, Dios se le reveló como el Dios de paz. Y este Gedeón allí edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que traducido significa el Señor es paz. Me decía, empezando, todavía está la introducción. Ese es un nombre profundamente revelador. Cuando dice Jehová Shalom, no significa solamente que Dios regala paz. La idea es esta. Dios es la fuente de esa paz. Dios es la esencia, el origen, el sustento de esa paz verdadera. Esa no es una paz que va a depender de si la guerra termina. Esa es una paz que nace aun cuando la guerra está activa. No es una paz que va a depender de las circunstancias. Es una paz que fluye por la presencia de Dios en el corazón. Eso requiere revelación. Dios tiene que mostrarse. Con eso en mente, entonces, hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado El Señor es paz. Jehová Shalom. Y a lo largo de todo este mes de diciembre, no solo hablaremos de la paz como un deseo humano, sino como una realidad divina que nace en el carácter de Dios mismo. Hay varias preguntas en esta serie que nosotros intentamos responder. ¿Qué significa la paz bíblica? ¿Cómo se manifiesta esa paz en la vida de un creyente? ¿Cómo podemos nosotros vivir a la luz de esa paz en medio de un mundo que está lleno de ansiedad, lleno de conflictos, lleno de incertidumbre? Entonces, más que una idea, esa paz es una promesa. Esa paz es una persona. Y nuestro anhelo es aprender a descansar, aprender a caminar, aprender a perseverar en ella. Hoy iniciamos una nueva serie de estudio. El Señor es la paz. El Señor es paz.
Déjenme introducir entonces la primera exposición de hoy. Cuando Dios se revela ahí en Jueces a Gedeón, cuando avanzamos en la revelación hacia el Nuevo Testamento, ese Jehová Shalom, ese el Señor es paz, alcanza en el Nuevo Testamento una máxima expresión. Nosotros lo que vamos a descubrir es que esa paz prometida en el Antiguo Testamento ya no es una idea abstracta, no es simplemente un concepto teológico, no es una emoción pasajera. Esa paz, Jehová Shalom, tiene nombre. Esa paz tiene un rostro. Esa paz tiene manos que han sido marcadas. Esa paz está definida por sangre derramada. Esa paz tiene una cruz que ha sido levantada en el Calvario. Esa paz tiene un nombre que es eterno. Esa paz es Cristo Jesús. Cristo Jesús. En Él, la paz dejó de ser solo una promesa. Ahora se convirtió en una persona viva. En Cristo esa paz dejó de ser simplemente un deseo humano. Ahora se convirtió en una obra consumada. En Él esa paz dejó de ser una esperanza futura. Se convirtió en una realidad presente que está disponible para todo aquel que cree. Por eso no venimos simplemente a hablar de tranquilidad emocional. Ese no es el punto. Nosotros no vamos a estar hablando aquí este mes de bienestar psicológico. Nosotros no vamos a hablar de armonía circunstancial. Venimos a contemplar una verdad que transforma el alma. Jehová Shalom. El Señor es paz. Y esa paz se ha manifestado gloriosamente en Cristo Jesús. Yo quisiera hoy que contemplemos tres verdades que enseñan que el Señor es paz en Cristo. Es la primera exposición de esta serie. Ese Jehová Shalom tiene un nombre y es Cristo. Así que, en primer lugar, yo quisiera que veamos cómo se revela ese Jehová Shalom. Eso es muy importante. Yo quiero de nuevo que volvamos al texto de Jueces capítulo 6. Lo primero que quiero que consideremos es cómo empieza esa revelación. Dice Jueces, otra vez el texto que el hermano Gio leyó, verso 22 al 24. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo. No temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz, que es lo mismo que decir Jehová Shalom, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Yo quiero que veamos primero las circunstancias, como ese Jehová Shalom se revela. Las circunstancias. Se revela en medio del temor. Ese Dios de paz se revela no después de una victoria, en medio de todo el problema. El contexto en Jueces capítulo 6 no es para nada un escenario de paz. El pueblo de Israel está viviendo bajo presión, bajo ruina. Hay un miedo colectivo. Ellos están bajo el yugo medianita. Y bajo ese yugo están oprimidos, empobrecidos, viviendo cada día bajo el miedo de un enemigo que los domina sin misericordia. Sus vidas estaban extenuadas. Ellos sembraban con temor, escondían la cosecha, vivían espiritualmente debilitados. Y en medio de ese contexto aparece este hombre, Gedeón. Yo quiero que ustedes piensen de nuevo en la circunstancia.
Gedeón no está en un altar, está escondido en un lagar. Este hombre no está lleno de fe, está lleno de temores, de inseguridades. Este hombre no se siente llamado, este hombre se siente incapaz. Y en ese contexto, Dios viene y revela, Dios de paz. Es interesante que en el texto, cuando Gedeón descubre que está frente al ángel del Señor, él piensa que se va a morir porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y su corazón está lleno de miedo. Pero Dios viene con una declaración que cambia su destino para siempre. Y decimos como el verso 23, el Señor dijo, la paz sea contigo. Gedeón, no temas, no morirás. Y como una respuesta de adoración, esto es sumamente importante. Dios se muestra a él, Dios le habla a su corazón, tranquiliza su corazón, y Gedeón responde en adoración, responde en fe. Dice el verso 24 que él edificó allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es paz. Esto es una verdad profunda para nosotros. El altar, Gedeón no lo edificó porque la guerra había terminado. Él no edificó este altar porque él veía que todo estaba resuelto. Hubo una sola cosa que le impulsó a hacerlo. Dios se reveló a su corazón. Y eso fue suficiente. Israel seguía en el conflicto. Los madianitas no habían desaparecido. La crisis nacional seguía activa, pero el alma de Gedeón fue gobernada por una verdad que era superior. No importa el lío, el desastre que estaba viviendo, Dios estaba presente. Y su presencia fue suficiente para que este hombre dijera, levanta un altar diciendo, Dios de paz. ¿Saben qué nos enseña esto? Empezando, la paz no nace, esta paz de la que estamos hablando, no nace porque haya un cambio de circunstancia. Esa paz nace porque hay un encuentro con el Dios que gobierna sobre las circunstancias. Hay batallas que no se ganan con espada. Hay batallas que se ganan cuando Dios se revela al corazón. Esa paz viene por experimentar la presencia de Dios. Eso es lo que Dios es. Jehová Shalom. Dios no solo da paz. Dios es la paz. Gedeón aquí no está describiendo una acción de Dios. Él está describiendo un atributo de su ser que es esencial. Dios no es como nosotros, que a veces en un estado de ánimo entra en un poco de paz, su estado emocional. Dios esencialmente es la paz, porque no hay caos en Él, no hay contradicción en Él, no hay conflicto interno en Él. Nunca hay un desorden en su voluntad. Por eso cuando Dios gobierna un corazón, la paz es una consecuencia inevitable. Lo que necesitamos es que Dios nos visite. Entonces esa es una verdad, hermanos, que nosotros vamos a enfatizar mucho aquí. La paz bíblica no nace por ausencia de problemas. La paz bíblica nace por la presencia de Dios. La presencia de Dios. El mundo define la paz como no hay conflictos. Las circunstancias están ordenadas. Hay estabilidad emocional. Pero la Biblia define la paz muy diferente. Orden interior porque Dios gobierna. Descanso del alma
por la soberanía divina, confianza en medio del caos. Y esa revelación sigue avanzando y encuentra su máxima expresión en el príncipe de paz. Yo quisiera que busquen conmigo Isaías capítulo 9 ahora. Recuerden, Dios se le revela a Gedeón en medio de un caos, se le revela como el Dios de paz, y esa revelación va avanzando. Mire Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Qué tipo de niño es este? La soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Pastor Michael, Pastor Luis, Antonio, Juan? No, oigan el nombre. 4. Se llamará su nombre Admirable Consejero. Se llamará su nombre Dios Poderoso. Se llamará su nombre Padre Eterno. Se llamará su nombre Príncipe de Paz. Aquí está la promesa. ¿Usted se imagina que usted tenga un hijo y lo vaya a declarar y le ponga Admirable Consejero? Admirable Consejero Méndez. ¿Usted se imagina? Ninguno de nosotros calificamos eso. Este es un niño diferente. Desde su profecía es diferente. Siglo después de Gedeón, entonces el profeta Isaías levanta su voz en medio de un pueblo marcado todavía por la oscuridad, marcado por la amenaza política, marcado por la idolatría, marcado por la falta de esperanza. Y en ese contexto Isaías profetiza: un niño nos ha nacido. Y ese niño es el príncipe de paz. Es decir, esto no es un anuncio romántico. Esto tiene mucha profundidad histórica y espiritual. El profeta Isaías no está hablando solo de un niño tierno que está en un pesebre. Él está anunciando que vendría un rey legítimo. Está anunciando que vendría un gobernante eterno. Está anunciando que llega un Salvador real y su reino está marcado no por la opresión, sino por la paz gobernada desde la justicia. La paz que Cristo trae no es un asunto de que ya no hay conflicto, no es un asunto de que hay una tregua. Es el final de la guerra entre Dios y el hombre pecador. El rey de paz no solamente nace, ese rey gobierna, pastorea. Miren conmigo en Miqueas capítulo 5, verso 4. Miqueas ahora complementa la profecía. Todo esto va sumando a definir exactamente la revelación. Miqueas capítulo 5, verso 4. Ese niño que va a nacer tiene atributos que ningún ser humano tiene. Entre ellos es Dios poderoso. Es un admirable consejero. Y entre esas cualidades, dice, es un príncipe de paz. El profeta Miqueas entonces complementa todo eso. Y dice en el verso Miqueas 5:4. Y él, hablando del mismo ser, se afirmará, pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. La idea es, ¿tienen preguntas, tienen dudas, alguna preocupación? ¿Quién será ese? Se afirmará, pastoreará con el poder del Señor. Él será nuestra paz. Entonces, cuando dice príncipe de paz, eso no es un título, es
pastor con carácter, gobernante con autoridad, protector por naturaleza. Este no es alguien que va a gobernar con acuerdos humanos. Él no establece su reino con tratados temporales. Él reina con autoridad divina, con justicia eterna, verdad absoluta. Por eso, la paz que representa no es frágil, no depende del tiempo, no se quiebra con las crisis, no se apaga con la adversidad. Es una paz diferente. El pastor John Piper, comentando sobre esto, él dice lo siguiente: la paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios gobernando nuestro corazón. Entonces, de nuevo, hermanos, para afirmar esta parte, lo que encontramos hoy en día es un mundo confundido, buscando paz porque quieren cambiar de circunstancias. Dios, en cambio, da paz transformando el corazón. La gente dice: cuando todo esté bien, yo tendré paz. Y Dios dice: cuando yo gobierne tu corazón, tendrá paz, aunque todo esté mal afuera. La gente dice: yo quiero cambiar los gobiernos. Yo quiero paz cambiando la economía. Yo quiero paz cambiando el sistema. Dios dice: yo doy paz cambiándote el alma, cambiando tu mente, cambiando tu corazón. Porque la paz verdadera no se negocia afuera. La paz verdadera se establece adentro del corazón, con la gracia de Dios. Así Dios revela este Jehová Shalom. Así se completa esa revelación que es en Cristo Jesús. Siendo Cristo ese Jehová Shalom. Ahora, en segundo lugar, yo quisiera que consideremos cómo Jesús compró esa paz. ¿Qué hizo Jesús para representar y hacer posible que esa paz esté a nuestra disposición? Y yo quisiera invitarle a Romanos capítulo 5, verso 1. Este es un texto importante en todo esto. De nuevo, lo que vimos en primer lugar es cómo ese Jehová Shalom se revela en Jesús. Ahora, yo quisiera que consideremos cómo funcionó eso, cómo se logró eso. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es esto, hermanos. Para poder entender la paz de Cristo, lo que primero tenemos que entender es cuál es el problema. Porque si yo no sé cuál es el problema, ¿qué sé yo por qué esta solución? Hay gente que uno le dice: busca a Dios, acércate a Dios. Y la persona me dice: pastor, pero es que yo no le he hecho mal a nadie. Yo no he robado, yo no he matado. ¿De qué es que yo me voy a arrepentir? Es obvio que la persona no está entendiendo cuál es el problema. Igual para la paz. ¿Cuál es el problema que hace necesario que esa paz en Cristo exista? Bueno, hermanos y amigos, ¿saben qué? Naturalmente hablando, nuestro problema no es la ansiedad. Ese no es el principal problema nuestro. Nuestro problema es una guerra con Dios. No nacemos inclinados a amarle. No nacemos inclinados a honrarle, ni a obedecerle. Nacemos rebeldes a Él. Entonces estamos perdidos en la descripción del problema. La gente hoy habla de ansiedad, habla de violencia, habla de crisis económica, de soledad, inestabilidad emocional. Pero ese no es el problema más grande de un ser humano. La Biblia dice que nuestro problema central no es psicológico, no es social, no es financiero. Nuestro principal problema es espiritual. El pecado no solo nos dejó heridos, sino que nos separó de Dios. Nos dejó en culpa, bajo condenación,
bajo una justa ira. Entonces el problema no es que estoy confundido en mi género. El problema no es que no entiendo bien a mi papá. El problema es que no tengo estabilidad económica. El problema es que naturalmente somos pecadores que estamos en enemistad con un Dios 3 veces santo. Ese sí es el problema. ¿Saben por qué entonces, hermano, esto es importante? Porque el evangelio, antes de hablar de paz interior, lo primero que el evangelio hace es que nos confronta delante de Dios. Pastor Michael y yo aquí en esta iglesia hemos hecho un pacto delante de Dios que aquí se predica la palabra. Gracia sobre gracia no existe para entretener gente. La guerra más peligrosa no está afuera. La guerra más peligrosa está adentro. El problema es mi corazón con ese Dios glorioso. Ahí es que está el problema. Mientras esa guerra no quede resuelta, ninguna terapia, ninguna estabilidad externa, ningún éxito personal podrá producir una paz así. Eso no funciona. ¿Cómo se alcanzó esa paz para nosotros? Esa paz no se negoció. Esa paz se compró al precio de sangre. Dice Romanos 5:1 el texto, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. El apóstol Pablo usa un lenguaje judicial aquí. Justificado significa que el creyente ha sido declarado justo en un tribunal de Dios. No porque seamos moralmente perfectos, sino porque Cristo tomó nuestro lugar legalmente. Eso significa que la paz comienza aquí. En Cristo ya no somos culpables. En Cristo ya no estamos bajo condenación. En Cristo ya no somos enemigos. Hemos sido reconciliados con Dios. Y por tanto hay paz. Un texto que esta mañana en el tiempo de peregrino de gracia alguien citaba Isaías 53 verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El castigo era nuestro. La justicia andaba detrás de nosotros. La deuda era nuestra. Y Jesús cargó con todo eso en la cruz. Entonces, escuchen esto, hermanos y amigos. De la paz que estamos hablando, no fue un producto negociado entre dos gentes que se sentaron. No fue que se obvió la demanda de la justicia. No fue producto de ninguna negociación. Fue el efecto de una sustitución. Cristo en nuestro lugar. Por eso la cruz no es solo un símbolo de amor. La cruz es el lugar donde Dios resolvió legalmente nuestra guerra. Entonces esa paz empieza ahí. Hermanos y amigos, no podemos hablar de paz si no empezamos por aquí. Primero, hay que tener paz con Dios y luego, como un efecto de eso, vendrá esa tranquilidad internamente. Las escrituras no comienzan prometiendo tranquilidad emocional a menos que no haya reconciliación eterna con Dios. Eso es una locura. Solo cuando la conciencia es limpiada, solo cuando la deuda es cancelada, solo cuando esa restauración, esa relación sea restaurada, entonces, y solo entonces, el corazón puede empezar a descansar en verdad. O sea, hermano, esto es importante porque nosotros en consejería que vivimos en ese mundo, la ansiedad muchas veces no es un asunto
químico del cerebro, sino el reflejo de un corazón que necesita descanso en Dios. El vacío que se experimenta muchas veces no es solamente un asunto emocional. Es la evidencia de un alma que anhela estar en cercanía con su Creador. El desasosiego que muchas veces experimentamos no es un tema financiero, no es un tema de crisis política. Es el eco de una conciencia que necesita reconciliación, que necesita perdón. Entonces, cuando el pecado es perdonado, cuando esa condenación es removida, cuando Dios vuelve a reinar en ese corazón, entonces la paz es posible. Todo esto para decir que la verdadera paz no es primeramente psicológica, sino teológica. Hasta que no hay paz con Dios, no puede haber paz en el alma. Eso es un ciclo, hermanos, inviolentable. Eso lleva pasos, un orden. Primero se sana la relación con Dios. Luego se ordenan las emociones. Después se transforman las decisiones. Y finalmente la vida está estabilizada. Ese orden no se puede cambiar. Entonces esto no comienza con pastillas. Esto no se va a resolver viendo series de Netflix. Hay un problema más grande aquí. R.C. Sproul, el gran hombre de Dios, decía: solo cuando entendemos la gravedad de nuestra culpa, podremos apreciar la grandeza de la paz que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz. Entonces, ese Jehová Shalom es revelado en Jesús. Jesús va a una cruz para hacer posible esa paz. Muere en una cruz, carga con la condenación. Y finalmente, en tercer lugar, entonces, hoy Cristo es eso. Cristo es nuestra paz presente. Ese es el regalo. Esa es la buena noticia. De hecho, eso es lo que significa la Navidad. Si nosotros no hablamos de esto, ¿Navidad de qué? No hay Navidad a menos que nosotros no veamos la cruz y que eso está disponible. Miren conmigo en Efesios capítulo 2. Capítulo 2, Efesios 2, versos 14 y 15. El apóstol Pablo. Esto es, hermanos, una de las aplicaciones más hermosas en la Biblia de todo esto que vamos construyendo. Eso es teología bíblica, técnicamente hablando. Efesios 2, versos 14 y 15 dice: porque Él mismo es nuestra paz. Ese Cristo. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Esto es maravilloso lo que el apóstol Pablo está hablando para nuestro tema de consideración. Cristo no solamente dio paz en un momentico en el pasado. Yo le digo a algunas personas, déjenme aclarar algo, yo no tengo nada en contra de las redes. Yo creo que hay muchas cosas buenas, pero a mí me llama la atención que hay gente que gasta tiempo en un asunto que se llama stories en Instagram, que yo no sé cuánto que dura, activo, y ya se fue. Y tú ni te acuerdas de lo que tú pusiste en stories hace un mes. Háblame de cosas que permanezcan. Háblame de cosas que yo la puedo verificar hoy. No me pierda tiempo en asuntos. No estoy diciendo que eso es malo, ¿ok? No, para que ahorita no me manden emails y llamadas y cosas. Pero estamos hablando de algo diferente, ¿ok? La paz de Jesús no fue un stories en Instagram que se desaparece, sino que vive hoy con nuestra paz presente.
Eso no es un tema de un momento con Dios. Jesús es una realidad viva que gobierna nuestra vida diaria. Yo quisiera que veamos 3 aspectos aquí de esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que queremos decir con que ese Jesús que fue revelado como paz, que fue una cruz, hoy es presente? Hoy está aquí para ayudarnos. Bueno, por la paz que Él provee. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, primero una paz interior. Hermanos, el regalo más hermoso que un ser humano puede alcanzar en este mundo es la paz interior. Es descanso del alma. Juan 14:27, no lo busquen, lo voy a leer. Dice, la paz les dejo. En un momento en que los discípulos estaban ansiosos, se estaba anunciando su partida, los discípulos no sabían qué iban a hacer. Y oigan lo que Jesús le dijo, mi paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. O sea, ¿qué es lo que tú le das a una gente cuando está llena de miedo y turbado? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? Yo no sé, porque eso es importante analizarlo, hermano. ¿Qué fue lo que Jesús proveyó en un momento? A veces yo veo a una persona con miedo y le digo, ay, hermano, vamos a tomar un café. Y eso va a resolver el problema de los temores adentro. ¿Sabe qué hizo el médico perfecto del alma? Cuando identificó esta necesidad, era ansiedad, él dijo, te voy a dar la mejor medicina que puede haber para sanarte. Mi paz. Te voy a dejar mi paz. No como la que el mundo da. Es una paz diferente. ¿Sabe qué efecto va a tener? No se turbe tu corazón. No tenga miedo. Más adelante, Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Jesús no está prometiendo una paz porque no va a haber problema. No, de hecho, Jesús te asegura que va a haber problema. Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Todos los días yo me recuerdo que Jesús tenía razón. Sobre todo si usted maneja aquí en la Florida y sale. La diferencia es que ahora, como creyentes, enfrentamos tribulación de una paz que no va a depender de las circunstancias, sino de una victoria que ya fue asegurada. Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, la paz de Cristo no elimina automáticamente la ansiedad. La paz de Cristo no borra mágicamente el dolor. La paz de Cristo no suprime el proceso de tener fe. Lo que la paz de Jesús hace es que gobierna el corazón en medio del proceso. Su paz nos sostiene. Es una paz que guarda la mente en medio del caos. Es una paz que sostiene el alma en medio del duelo. Es una paz que fortalece la fe cuando las fuerzas se acaban. Es una paz diferente. No es una paz frágil que se basa en controlar alrededor. Cristo ofrece una paz estable que se basa en la victoria que ya aseguró. La paz de Cristo no es ausencia de problemas. Es la presencia de Cristo dentro de la tormenta. Es la idea. Entonces lo primero, cuando Jesús dice, esa paz está disponible hoy presente, paz interna. Eso no se compra por Amazon. Eso solo Dios lo da. No solamente paz interna. En segundo lugar, paz relacional. Alrededor. Vamos afuera ahora. Esa paz de Jesús es diferente. En el texto de Efesios que leímos dice, porque Él mismo es nuestra paz, Efesios 2:14, que de ambos pueblos hizo uno. El contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando es la reconciliación entre judíos y gentiles. Dos pueblos separados por el odio.
Dos pueblos separados por el prejuicio, la religión, la cultura, el orgullo espiritual. Y dice el apóstol Pablo algo glorioso. Jesús es la paz. Porque Él no solamente predicó reconciliación, Él produjo esa paz con su sangre, estableciendo la paz, dice. Esto es importante, hermanos. Eso significa que Jesús derriba los muros de la enemistad. Jesús sana relaciones rotas. Jesús rompe ciclos de resentimiento. Jesús restaura lo que el pecado dividió. Por eso decimos, no es solo paz interior, sino paz en tu matrimonio, paz en tu familia, paz en la iglesia, paz entre hermanos de Cristo. La cruz no solamente nos reconcilió verticalmente. Ese es el inicio, pero hay un efecto de eso. La paz nos dio una nueva manera de reconciliarnos los unos con los otros. Entonces la realidad, hermano, es donde está esa paz de Cristo, donde Cristo gobierna, el rencor no puede reinar. Donde Cristo gobierna, el orgullo comienza a morir. Donde Cristo gobierna, la paz empieza a florecer. Él compra paz relacional también. Y finalmente, paz eterna. Paz eterna. Una paz que nadie puede quitar. Juan 20, versos 19 y 21. Lo voy a leer. Vamos a buscarlo porque este texto es importante. Juan capítulo 20. Esta es una de las escenas más impresionantes que hay en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Escuchen qué es lo que está pasando aquí. Jesús anuncia su muerte. Jesús es crucificado. Los discípulos no tienen ni idea qué es lo que está pasando. Por más que Jesús les explicó, ellos no tenían idea. Y esta es la primera vez que se van a encontrar otra vez. Ya Jesús habiendo sido resucitado. O sea, ¿qué tú le dirías a tu gente la primera vez que lo ves? Después del evento más glorioso de la historia que hay. Escuchen esto. Esto es muy importante. Verso 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por medio de los judíos, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: vamos a ver una serie de Netflix. Vamos a comer comida colombiana. Vamos a olvidarnos de esto viendo fútbol y ver el equipo de Colombia perder otra vez. No, eso no fue. Escuchen las palabras más apropiadas que Jesús le dijo. Paz a ustedes. Paz. ¿Por qué Jesús vuelve de nuevo con eso? Más adelante, verso 21. Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y el Evangelio de Lucas, comentando la misma escena, dice en Lucas 24:36, mientras ellos relataban otras cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Hermanos, cuando Jesús resucita, su primer mensaje a los discípulos no es: trabajen más, prediquen más, sirvan más. Eso no fue lo primero. Lo primero es paz. ¿Por qué? ¿Por qué la paz primero? Porque ya todo había sido consumado. Ya lo logramos. El pecado fue vencido. La muerte fue derrotada.
La deuda fue cancelada. La reconciliación fue garantizada. Esa paz ya no es frágil. Esa paz no depende del tiempo, no depende de tu estado emocional, no depende de la estabilidad financiera y política de la nación. Es una paz que fue sellada por una resurrección. Es una paz guardada por el poder de Dios. Es una paz que está proyectada para permanecer hasta la eternidad. La paz de Jesús no es superficial, hermano. Primero, esa paz fue comprada por Jesús. Entonces, esto es muy importante porque como creyente, hablo a los creyentes aquí. Hermano, nosotros no estamos luchando para conseguir esa paz. Como hijo de Dios, ya esa paz Cristo la conquistó. Yo no me la tengo que ganar. Ya Jesús la ganó. Ya nosotros no estamos aquí peleando por aprobación. Ya no estamos aquí peleando para ser aceptados. Ya no estamos peleando desde una condición de ser condenado. Peleamos desde la victoria, caminamos por la reconciliación, vivimos desde la paz. Jesús la compró. Entonces, en resumen, la paz verdadera no es algo que buscamos de lejos, sino a alguien que se nos ha revelado. Jehová Shalom es en Cristo. Cristo la compró. Su presencia la sostiene hoy en nuestros corazones. No vivimos tratando de ganarnos eso, sino caminando desde la paz que ya Jesús compró. La pregunta es, ¿qué yo hago con eso? Y yo quisiera concluir con 3 aplicaciones. 3 aplicaciones que nos ayudan. Primero, hermanos, aprendamos a soltar el control. Esa necesidad de controlar todo. Eso es contrario a todo esto. Aprendamos a disfrutar más su presencia. Soltar control, abrazar más su presencia. Jesús es Jehová Shalom. Entonces, esa paz no es porque va a haber cambios afuera, sino cuando Dios gobierna adentro. Y yo creo que debemos ser humildes, como oraba el pastor Marco al principio. Muchos estamos agotados porque intentamos sostener la paz con nuestras propias fuerzas. Queremos controlar resultados. Queremos controlar los problemas. Queremos manipular las circunstancias. Y estamos cargando con peso que nunca podemos llevar. La paz de Dios no nace del control. La paz de Dios nace de la rendición. Entonces estas son las preguntas que debemos hacer. Porque esto no es teoría, hermano. Nosotros queremos salir ahorita por esa puerta pensando diferente. Yo escribí estas preguntas para hacer. ¿Qué áreas de mi vida sigo intentando manejar sin confiar en el Señor? ¿Qué temores revelan que mi paz todavía depende de resultados y no de cultivar su presencia? ¿A qué me aferro que está robando la quietud que Dios quiere darme? Por tanto, la invitación hoy no es a esforzarte más, sino a confiar más. Confiar más. La paz verdadera comienza cuando dejamos de luchar por ser nuestros propios salvadores. Tú no te vas a salvar a ti mismo. Por eso Dios nos dio un Salvador, Jesús. En segundo lugar, caminemos en esa paz de Jesús. Eso requiere intencionalidad. El Señor no vino para aliviar nuestras emociones. Él vino para reconciliar nuestra condición eterna con ese Dios. Lo que encontramos en la cruz no es un gesto sentimental. Fue un acto judicial que resolvió esa enemistad. Escucha esto. La culpa fue cancelada.
La culpa fue cancelada. ¿Quiere que te lo repita otra vez? La culpa fue cancelada. La paz fue establecida. ¿Saben por qué el énfasis? Como pastor le voy a abrir mi corazón. Hay gente cristiana que siguen caminando como si ellos todavía tienen que pagar por algo. Hay gente en su vida cristiana que piensa como que Dios los tolera, porque los tolera, pero no lo abraza con su amor. Eso no es verdad. Cristo compró eso en la cruz. Entonces, estas son las preguntas a manera de reflexión. ¿Estoy viviendo como un reconciliado o como alguien que aún teme ser rechazado? ¿Vivo bajo la luz de la paz comprada por Cristo o bajo la sombra de mi antigua culpa? ¿Agradezco diariamente el precio que se pagó por mi paz o he perdido aprecio por esa cruz? Estoy viviendo a la luz de la paz que Cristo es. Esa paz se va a profundizar cuando en nuestra relación con Dios. Porque esto no depende de nuestro rendimiento, esto no depende de nuestra productividad. Eso depende de una sangre que ya fue derramada. A lo que Jesús hizo en la cruz, escucha esto. Yo escuché esto una vez del pastor John Piper, todavía hace 20 años y todavía al día de hoy. Él decía, a lo que Cristo logró en la cruz no hay nada que tú puedas añadirle. Pero tampoco hay nada que tú puedas restarle. Eso fue sellado. Eso no hay manera de cambiarlo. Y eso debe hacernos agradecidos. Ahora, amigo que estás aquí esta mañana, eso aplica para cristianos. Pero si tú no conoces a Cristo y tú estás aquí, déjame con amor y claridad decirte algo. Esa paz que tu corazón anhela no se alcanza por esfuerzos humanos. Eso no va a venir por cambio de circunstancias. Esa paz únicamente tú la vas a experimentar si tú te rindes a Jesús. Jesús murió para reconciliarte con Dios. Jesús resucitó para darte una paz que nada ni nadie puede quitarte. Y por eso decimos hoy es un buen día para tú venir a Él. ¿Sabes cómo se llega a Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Permite que Él sea no solo tu Salvador, sino tu Señor. Deja que esa guerra interior que nadie puede resolver, Él la cargue junto a ti. Amigo, escucha esto. Su paz está disponible. Su gracia te llama. Su amor te espera. Ven a Cristo y encuentra en Él la paz verdadera. Hoy puede ser un día de salvación para ti. Y te invitamos a eso. Y finalmente, y concluyo con la tercera aplicación. Hermanos, esa paz de Jesús debemos permitir que gobierne nuestras relaciones. Debemos exhibir esa paz en nuestras relaciones. Si Cristo es nuestra paz presente, si Cristo es nuestra paz viviente, entonces esa paz debe transformar cómo nos relacionamos con los demás. No podemos predicar que Cristo derrumba paredes si en nuestras relaciones seguimos levantando barreras de orgullo, barreras de silencio, distanciamiento, dureza de corazón. La paz de Jesús no es pasiva. La paz de Jesús es poderosa. No solo para calmar el corazón, sino para cambiar el carácter. Por eso yo tengo que preguntarme, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay alguien a quien necesito escuchar? ¿Hay alguien a quien necesito acercarme en obediencia a la paz de Cristo? Debo preguntarme,
¿Estoy siendo un sembrador de paz o un multiplicador de conflictos? Debo preguntarme, ¿yo dejo que la paz gobierne mis reacciones o mis reacciones gobiernan mi paz? La paz de Dios no tiene nada que ver en cómo yo me siento, sino cómo yo reflejo a Cristo en mi relación. El llamado no es evitar conflicto. El llamado es caminar hacia la reconciliación, hacia la humildad, hacia la mansedumbre. Eso solo es posible con un corazón gobernado así. Entonces, hermanos, al salir hoy aquí, recordemos que no caminamos hacia la paz, sino desde la paz que Dios nos ha dado. No importa lo que tú estés enfrentando hoy en día en tu vida, sean temores, decisiones, cargas, incertidumbres. El Señor que es paz, el Cristo que compró tu paz y el Espíritu produce paz, están disponibles para ti. Entonces, hermanos, levantemos nuestras miradas, afirmemos nuestros corazones, caminemos con esa confianza que la paz gobierna nuestras vidas, que eso no depende de lo que hay afuera, sino del Dios que nos ha reconciliado con nosotros. Así que debemos caminar, avanzar con fe. Debemos avanzar con gratitud. Debemos avanzar con confianza, sabiendo que donde Cristo reina, la paz florece. Oremos. Señor, Padre amado, hoy damos gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has recordado que la paz verdadera no nace de las circunstancias, sino de tu presencia. Gracias por recordarnos que esa paz nos fue comprada por la sangre de Jesús. Oh Señor, y reconocemos muchas veces que buscamos descanso en lugares equivocados. Reconocemos que corremos detrás de soluciones humanas y que muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas que en tu gracia. Por eso, como empezamos la oración pastoral de hoy, te suplicamos, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y te pedimos con humildad que nos conceda la gracia para aprender a buscar tu paz cada día. No solo cuando las cosas estén bien, sino también en medio de la prueba, en medio del conflicto, en medio de la incertidumbre, en medio del cansancio. Enséñanos, oh Señor, a descansar en Cristo, a rendir nuestras cargas a tus pies, a confiar en tu gobierno, aun cuando no entendamos lo que esté pasando. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente en tu paz y haznos en gracia sobre gracia, hombres y mujeres que vivan desde la paz que tú das, que siembren paz donde hay heridas. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu paz en nuestros hogares, en la iglesia, en el mundo alrededor, que no solamente seamos simples oidores de esta verdad, sino testigos vivos de ella. Oh Señor, gracias por tu misericordia. Te alabamos por tu fidelidad. En el nombre de Cristo. Amén.